Desde las profundidades de la historia antigua, algunas figuras emergen con una oscuridad que aún nos perturba. Son nombres que evocan miedo y horror, y entre ellos, uno resuena con una crueldad particularmente escalofriante: Moloch. Moloch. Solo la mención de su nombre despierta inquietud. No hablamos de un dios del amor o la fertilidad, sino de una deidad asociada a una de las prácticas más estremecedoras de la antigüedad: el sacrificio de niños. ¿Quién era realmente este ser temible? ¿Un dios antiguo adorado por pueblos del cercano oriente? ¿Un rito bárbaro? ¿O quizás una invención de sus enemigos? Su sombra se extiende desde las páginas de textos sagrados hasta las excavaciones arqueológicas. Y su legado sigue vivo en nuestra imaginación, simbolizando una crueldad sin límites. Para entender a Moloch, debemos viajar miles de años atrás, a la tierra de Canaán, en la edad del bronce y del hierro, una región de valles verdes y ciudades amuralladas, donde distintas culturas y religiones coexistían, y a menudo chocaban. Era una época donde la vida era dura, la supervivencia una lucha diaria, y los dioses eran vistos como fuerzas directas que gobernaban el destino. Las primeras y más impactantes menciones de Moloch aparecen en la Biblia. Los textos hebreos prohíben explícitamente a los israelitas pasar sus hijos por fuego a Moloch. Esta prohibición no es una advertencia aislada, sino una condena repetida que subraya la abominación de tal práctica. El libro de Levítico lo describe como una profanación del nombre de Dios, y una ofensa que merece la pena de muerte. Esto nos indica que el culto a Moloch no era una leyenda distante, sino una realidad presente y tentadora para algunos en la sociedad israelita. La frase pasar por fuego ha sido objeto de mucho debate. ¿Significaba una quema literal, una inmolación? ¿O era un rito de purificación o dedicación donde los niños pasaban entre dos fuegos sin ser dañados? La mayoría de los expertos hoy se inclinan por la interpretación más literal y brutal: el sacrificio humano por fuego. Los textos bíblicos posteriores, como el segundo libro de los Reyes, describen cómo el rey Acaz de Judá hizo pasar a su hijo por fuego, y cómo el rey Manasés practicó los horrores de Moloch, ofreciendo a sus hijos como sacrificio. Estas descripciones no dejan mucho espacio para interpretaciones benignas. Pero Moloch no era solo una figura de los textos bíblicos. La arqueología nos ha proporcionado pistas importantes sobre este culto. En el mundo fenicio y púnico, especialmente en la poderosa ciudad de Cartago, se han encontrado los llamados tofets. Un tofet era un santuario al aire libre, un recinto sagrado que contenía miles de urnas de cerámica. Dentro de estas urnas, los arqueólogos han descubierto restos incinerados, principalmente de bebés y niños pequeños, a menudo mezclados con huesos de animales. Algunas urnas también contienen tablillas de piedra inscritas con dedicatorias a las deidades Baal Hamon y Tanit. El tofet más famoso es el de Cartago, donde se estima que se han encontrado más de 20.000 urnas. La cantidad de restos y la edad de los niños, en su mayoría recién nacidos o de muy corta edad, son el argumento más contundente para quienes defienden que el sacrificio infantil era una práctica real y extendida entre los cartagineses y sus antepasados fenicios. Las tablillas con inscripciones como al señor Baal Hamon, lo que fue ofrecido, sugieren que estas eran ofrendas rituales. La imagen que muchos tienen de Moloch, con una estatua de bronce con cabeza de toro y brazos extendidos, dentro de la cual se encendía un fuego para consumir a las víctimas, proviene en gran parte de relatos de historiadores griegos y romanos. Diodoro Sículo y Plutarco, por ejemplo, describieron cómo los cartagineses sacrificaban niños en tiempos de crisis extrema, arrojándolos a la estatua ardiente de un dios al que llamaban Cronos o Saturno, que a menudo se equipara con Moloch. Estas descripciones son vívidas y aterradoras. Hablan de flautas y tambores sonando para ahogar los gritos de los niños, y de padres que debían observar el rito sin derramar una lágrima. Es importante recordar que los griegos y romanos eran a menudo enemigos de los cartagineses y sus relatos pueden estar sesgados, buscando demonizar a sus adversarios. Sin embargo, la evidencia arqueológica de los tofets parece dar cierto peso a estas narraciones, al menos en lo que respecta a la quema de niños. La cuestión es si estos niños eran sacrificados ritualmente de forma rutinaria, o si los tofets eran principalmente cementerios para bebés que murieron naturalmente y fueron incinerados siguiendo costumbres religiosas, con solo algunos casos de sacrificio intencional. El debate entre los arqueólogos e historiadores sobre la naturaleza y escala del sacrificio en Cartago sigue abierto, y es uno de los más intensos en el estudio de la antigüedad. Volviendo a Canaán, el culto a Moloch no surgió en un vacío. La región era un crisol de creencias y deidades. Baal, Astarte, Dagan y Resef eran solo algunos de los dioses adorados por los cananeos. El politeísmo era la norma, y las prácticas religiosas incluían ofrendas de animales, incienso, alimentos y, en ocasiones, sacrificios humanos. En este contexto, la deidad Moloch podría haber sido una manifestación o un aspecto de un dios más grande, como Baal,
o una divinidad independiente asociada específicamente a estos ritos. Algunos estudiosos sugieren que Moloch era el dios patrono de los amonitas, un pueblo vecino de los israelitas. La Biblia retrata la relación de Israel con Moloch como una lucha constante. La ley mosaica lo condena con la mayor severidad, y los profetas advierten contra sus horrores. La prohibición no era solo por la crueldad inherente a la práctica, sino también porque representaba una amenaza existencial para la identidad religiosa de Israel. No darás tus hijos a Moloch, se dice, porque profanarías el nombre de tu Dios. Para los israelitas, el sacrificio de niños era la antítesis de la justicia y la misericordia divina, una abominación que ponía en peligro su pacto con su Dios. El valle de Hinnom, a las afueras de Jerusalén, se convirtió en un lugar tristemente célebre por su asociación con Moloch. Conocido como Gehenna en griego, este valle fue, según la Biblia, el sitio donde se realizaban sacrificios a Moloch. El rey Josías, en un esfuerzo por purificar el reino de Judá, profanó el Tofet en el valle de Hinnom para que nadie pudiera hacer pasar a su hijo o a su hija por fuego a Moloch. Con el tiempo, Gehenna se transformó en un símbolo de castigo y destrucción, y en algunas tradiciones religiosas, se convirtió en la imagen del infierno. El legado de Moloch está así grabado en la propia geografía y el imaginario religioso. La influencia fenicia fue clave para la expansión del culto a Moloch. Los fenicios, un pueblo de marinos y comerciantes de ciudades como Tiro, Sidón y Biblos, establecieron colonias por todo el Mediterráneo. A través de estas rutas comerciales, sus prácticas religiosas y sus dioses viajaron con ellos. Cartago, la joya de su imperio occidental, heredó y expandió estas tradiciones. Cartago fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo, una rival formidable para Roma. Sus prácticas religiosas, incluyendo las que involucraban a Moloch, fueron un tema de fascinación y horror para sus contemporáneos. Los historiadores griegos y romanos no solo describieron los sacrificios, sino que también los usaron como justificación para su odio y su eventual destrucción de Cartago. Plutarco relata que, durante el asedio de Agatocles a Cartago, los cartagineses, desesperados, ofrecieron 200 niños de las familias más nobles a Moloch. Quinto Curcio Rufo describe cómo los padres depositaban a sus hijos en los brazos de una estatua de bronce ardiente. Estos relatos, aunque exagerados, pintan un cuadro vívido de la desesperación y la fe extrema. La epigrafía, el estudio de las inscripciones antiguas, también ha arrojado luz sobre el tema. Las estelas encontradas en los Tofets a menudo incluyen una fórmula estándar, por un Molk. La palabra Molk en púnico se ha interpretado como una referencia al sacrificio. Este término es sorprendentemente similar a Moloch, lo que sugiere una conexión directa entre el dios y el rito. Sin embargo, algunos académicos debaten si Molk se refería a un sacrificio humano completo o a un sacrificio de primogénitos en un sentido más amplio, quizás simbólico en algunos casos. Las interpretaciones modernas y los debates académicos sobre Moloch son tan complejos como la figura misma. Una de las teorías más provocadoras es que Moloch no era el nombre de un dios específico, sino una palabra hebrea que designaba un tipo de sacrificio, quizás un sacrificio real o solemne, que implicaba el pasar por fuego. Esta teoría sugiere que la vocalización de la palabra hebrea original, Molech, se alteró deliberadamente en los textos bíblicos a Moloch, para que sonara como Boset, que significa vergüenza o abominación, denigrando así la práctica. En este caso, no estaríamos hablando de un dios, sino de un ritual específico. Y las referencias bíblicas serían una condena de ese ritual. La evidencia arqueológica, como los Tofets, sigue siendo el pilar central de la discusión. El análisis forense de los restos óseos ha revelado que muchos de los niños incinerados eran recién nacidos o fetos a término, y algunos presentaban signos de enfermedades o deficiencias congénitas. Esto ha llevado a la teoría alternativa de que los Tofets eran principalmente cementerios para niños que murieron de forma natural o por enfermedades al nacer, y que la incineración era un rito funerario. Sin embargo, la presencia de sacrificios de animales en las mismas urnas y las inscripciones votivas dificultan esta interpretación como la única explicación. La verdad, como suele ocurrir, podría ser una combinación de ambos: lugares de entierro para niños, pero también escenarios para sacrificios rituales en momentos críticos. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la imagen de Moloch fue utilizada para condenar las prácticas religiosas de los pueblos vecinos de Israel. La intensidad de las prohibiciones y las descripciones de los horrores de Moloch podrían haber servido como una poderosa herramienta retórica para diferenciar la fe monoteísta de Israel de las prácticas consideradas paganas y bárbaras. En este sentido, Moloch se convirtió en el arquetipo de la deidad que exigía lo más preciado, la vida de los propios hijos, y en un símbolo de todo lo que Israel debía rechazar. El legado de Moloch no se detiene en la antigüedad. Su figura ha trascendido los siglos, permeando la literatura, el arte y la cultura moderna. En El paraíso perdido de John Milton, Moloch es un demonio, feroz y sanguinario, consejero de la guerra, que aboga por la destrucción total.
Esta imagen del demonio cruel y vengativo ha influido profundamente en la representación posterior de Moloch en la ficción occidental. Gustave Flaubert, en su novela Salammbô, ofrece una descripción dramática y casi cinematográfica de los sacrificios infantiles en Cartago. La atmósfera que crea es de terror y fatalismo, con la estatua de bronce de Tanit a menudo equiparada con Moloch o Baal recibiendo a los niños en su vientre ardiente. Aunque la novela es una obra de ficción, capturó la imaginación popular y consolidó la imagen de Moloch como el dios de los sacrificios horrendos. En la cultura contemporánea, Moloch ha evolucionado más allá de un dios o un rito. Se ha convertido en una poderosa metáfora. Es la encarnación de sistemas opresivos, de burocracias deshumanizadoras, de un capitalismo salvaje que consume vidas y recursos sin piedad. Es el símbolo de cualquier fuerza que exige un sacrificio cruel e irracional en nombre de un supuesto bien mayor, de un progreso insostenible o de una ideología implacable. Cuando hablamos de sacrificar a los débiles al Moloch del sistema, estamos invocando esa antigua imagen de una entidad insaciable que devora la inocencia y la vida. La persistencia de Moloch en nuestra imaginación nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana. ¿Qué lleva a una sociedad a realizar actos de tal crueldad? ¿Fue el miedo a la hambruna, a la guerra o a la ira divina? ¿Fue una búsqueda desesperada de fertilidad, de protección o de poder? Las respuestas son complejas y se entrelazan con la religión, la política, la supervivencia y la moralidad de cada época. Moloch, ya sea como el nombre de un dios, la designación de un rito o un poderoso símbolo, nos recuerda la capacidad de la humanidad para la crueldad extrema, pero también la tenacidad de la prohibición moral y la lucha por la justicia. Nos obliga a confrontar los aspectos más oscuros de la historia religiosa y a cuestionar las justificaciones que se han dado para la violencia y el sacrificio a lo largo del tiempo. Su historia, envuelta en misterio y debate, sigue siendo un recordatorio inquietante de que las sombras del pasado a menudo se proyectan sobre nuestro presente. La figura de Moloch permanece como una advertencia silenciosa, una voz de tiempos remotos que nos llama a entender de dónde venimos y a recordar la fragilidad de la ética frente a las fuerzas que nos sobrepasan. La búsqueda de la verdad detrás de Moloch es un viaje no solo a una época olvidada, sino también al corazón mismo de lo que significa ser humano.